Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 14 de mayo. Vamos a tratar de entender en la próxima media hora parte de todo lo que está pasando en la Argentina. Si es posible resumirlo, ¿no? Bueno, la sensación de que volvieron los 90, ¿no? Hay como un clima noventoso dando vueltas por varias razones. En un rato nos vamos a meter en eso, porque sobre cada discusión aparece alguna referencia sobre los 90. Y porque hoy particularmente vuelve Menem a la Casa Rosada, vuelve el busto del expresidente a la Casa Rosada y en el salón donde están el resto de los expresidentes con un acto que van a compartir ahí Milei con la familia Menem, etcétera. Así que un rato te cuento sobre eso. Pero arrancamos, mientras le ponen un like, van dejando un comentario, con despidos en la industria. Atención con esto. El fabricante de neumáticos FATE de la familia Madanes Quintanilla anunció un ajuste de su estructura a raíz de la pérdida de competitividad exportadora y de la caída de demanda del mercado interno, por lo cual despedirá a 97 trabajadores de su planta de San Fernando. Casi 100 trabajadores de FATE serán despedidos. FATE enumeró entre los factores negativos a los que la empresa se encuentra expuesta la abusiva sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para el pago de insumos del exterior, deficiente infraestructura, sobrecostos derivados de la legislación del trabajo, ahí pidiendo reforma laboral, baja productividad laboral, ausentismo y elevada conflictividad gremial. Prácticamente culpa de los trabajadores, además de las dificultades de la competitividad externa, según dice FATE. Lo que sucede es que también la producción de neumáticos, y esto a raíz de la recesión provocada por este gobierno, cayó 10,8% interanual en marzo. Indirectamente, la caída en la producción y ventas impacta en el sector. Por ejemplo, ADEFA, que es la Asociación de Fábricas de Automotores, indica que la producción automotriz cayó 21% en abril de forma interanual y que las ventas bajaron 33,6%. Es decir, se explica en gran parte por la caída del mercado interno. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, el SUTNA, un sindicato vinculado a la izquierda, bien picante, realiza ahora un paro de 24 horas y ya había realizado otro el pasado martes, 7 de mayo, ante la falta de propuesta paritaria por parte de las empresas. Alejandro Crespo, del SUTNA, explica la situación. La empresa FATE ha lanzado nada menos que 97 despidos de compañeros de esta fábrica y entendemos que esto es una provocación enorme. No ha pasado una situación así en ningún momento, bajo ninguna excusa. Aún cuando estábamos en la pandemia no se llegó ni siquiera a esta amenaza. Solo tenemos que recordar el número preventivo de crisis en el 2018, pero que no llegó a ningún despido. Esta actitud a 5 meses de la asunción de este gobierno, denunciando problemas macroeconómicos, es la forma de actuar de una patronal que no tiene ninguna sensibilidad sobre los trabajadores, que actúa de una manera totalmente repudiable y que entendemos con claridad que va a llamar a la acción masiva, efectiva de los trabajadores de FATE y del gremio neumático. En estos momentos, inmediatamente posterior a la situación de despidos, se ha lanzado una conciliación obligatoria, pero estaremos armando la relación de fuerza más grande para hacer las acciones que corresponden a la altura de semejante ataque de esta patronal sobre los trabajadores y ante un gobierno antiobrero que poco le importa los puestos de trabajo, la familia y el trabajador argentino. Bueno, ahí estaba Alejandro Crespo, se escuchaban los bombos y los redoblantes a pleno, del SUTNA, en la puerta ahí de la planta donde han despedido casi 100 trabajadores. Los trabajadores de la fábrica FATE en San Fernando están realizando un paro de actividades. José Meniño, secretario ejecutivo del SUTNA de San Fernando, también dijo lo siguiente. La patronal de FATE nos anuncia 97 despidos de trabajadores, denunciando un contexto económico del cual es desfavorable para ella. Los trabajadores nada tenemos que ver con eso. Nosotros vamos a luchar hasta la última consecuencia en defensa de los puestos de trabajo, en defensa de las condiciones de trabajo y de nuestros aumentos salariales. Este marco de conciliación obligatoria lo vamos a utilizar para organizarnos más fuerte que nunca y defender a todos los intereses de los compañeros de neumáticos. Bueno, esto que empieza a suceder no es una novedad, digamos. En el sector privado veíamos suspensiones y despidos en distintos sectores. Es consecuencia de la recesión, del impacto
que están teniendo las políticas económicas del gobierno nacional en el consumo interno y en la actividad económica. Después, por supuesto, puede haber cuestiones externas, macroeconómicas, etcétera. Pero en definitiva, el ajuste termina llegando ya no solo en el Estado, ¿no? El desguace del Estado, que esa era la primera parte, los despidos masivos en el Estado, empiezan a habilitar, siempre sucede, los despidos en el sector privado. Y si no, miren, también la empresa multinacional Whirlpool despidió 60 trabajadores en la planta de la ciudad bonaerense de Pilar, otra noticia de estas últimas horas. La demanda interna se desplomó, producto de la crisis, y la falta de ventas explicaría la decisión de la compañía. Hace algunos meses, y antes del triunfo de Javier Milei, la misma empresa había anunciado un plan de negocios para exportar productos desde la Argentina a Brasil. Pocos meses después, anuncia despidos en su planta de Pilar. El ajuste en esa planta se da en medio de una tormenta perfecta. Tan solo 2 años después de haber sido puesta en funcionamiento, como una apuesta para abastecer el mercado interno, pero más que nada incluso con el plan de exportar la producción a Brasil, toda una serie de factores se combinaron para forzar este frenazo de exportar en 2023 a echar trabajadores. El golpe más reciente fue la baja de aranceles para la importación. Esta es una decisión del gobierno de Milei. Bajar los aranceles para la importación de lavarropas y heladeras. Bueno, los que producen lavarropas y heladeras en la Argentina, adiós. Adiós. Lo que ha intensificado esto, obviamente, la presión sobre los productores locales por parte de los bienes importados. Yo lo que quiero señalar con esto, con FATE, con Whirlpool, y ya lo habíamos visto anteriormente en otras plantas, en la industria automotriz, en Asindar, todo lo que tiene que ver con la industria relacionada a la obra pública o a la construcción en general, es que estos son los primeros casos. Lamentablemente son los primeros casos que empiezan como por goteo, ¿no? 97 en FATE, 60 en Whirlpool, y empiezan a llegar, y luego esto se empieza a transformar en lo que es hoy una de las principales preocupaciones en cualquier encuesta, que es el temor a perder el empleo. De vuelta, eso no existía en la Argentina. Claro, lo que existía era sobreoferta de trabajo, mucho laburo, gente sobreocupada, es decir, 2 y hasta 3 trabajos, para tratar de llegar a fin de mes, y a veces ni siquiera así. Lo que había en la Argentina era trabajos con malos ingresos, con malos salarios. Lo que empieza a suceder ahora es que empieza a aparecer otra vez como una preocupación social el desempleo. Esto ya pasó en los 90, ya sucedió. Digo, por eso el clima de época noventoso no es solo el busto de Menem en la Casa Rosada, sino ver cómo paso a paso empieza a suceder lo que ya sucedió en otra etapa en nuestra historia. Cambiamos de tema, pero es parte del clima. La justicia realizó 27 allanamientos a comedores de los movimientos sociales, con allanamientos en horas de la madrugada, con amedrentamiento a dirigentes sociales. A partir de esto, de una denuncia del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, la Justicia Federal realizó 27 allanamientos a distintos comedores y casas particulares de referentes de movimientos sociales. Operativos además que se realizaron en la madrugada, algo absolutamente irregular, con el ataque directo a integrantes, especialmente del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie, organizaciones sociales más bien vinculadas a la izquierda especialmente. La acusación, según el Ministerio de Bullrich, está basada en denuncias telefónicas anónimas recibidas a esa línea 134. ¿Se acuerdan? Que ante cada movilización Patricia Bullrich difunde, llama acá, si te obligan, si te amenazan, si te quitan no sé qué cosa. Bueno, los imputados son 22 referentes barriales que fueron acusados de una serie de delitos. En principio, el de coaccionar a beneficiarios para que asistan a la marcha. Esto de, si no van a la marcha no cobran el plan, esa cosa que es parte de un discurso instalado y que ahora tiene ya una consecuencia muy directa, con la justicia haciendo directamente allanamientos en casas particulares de referentes sociales en la madrugada. Yo quiero que quede claro lo irregular del asunto que estamos contando. El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Beliboni, denunció irregularidades en estos allanamientos y aseguró que se trata de una persecución política del gobierno nacional. Vamos a terminar una conferencia de prensa que convocamos de urgencia, de emergencia, frente a la barbaridad de allanamientos nocturnos cuando están prohibidos, de allanamientos que lo primero que hicieron fue cortar la cámara en el depósito central para que no vieran lo que estaban haciendo. Denunciamos que fue un operativo de Patricia Bullrich, una persecución política que claramente tenía el objetivo de criminalizar a los dirigentes piqueteros que estamos a la cabeza de la lucha contra este gobierno hambreador, criminalizador de la protesta, que le ha sacado la comida a los comedores populares. Acá hemos tenido una enorme solidaridad, sí, de emergencia. Han venido
secretarios generales de gremio, el secretario general de la CTA, hemos recibido la solidaridad del SUDNA, del AGD, de los compañeros telefónicos, de dirigentes y diputados de distintas extracciones, del Frente de Izquierda, del Chipi Castillo, de Gabriel Solano, de Néstor Pitrola, de la compañía Romina del Pla, del compañero Marino del Frente de Todos. Bueno, ahí está, Chiquito Beliboni, en una reunión ahí de urgencia en la Plaza del Congreso, una conferencia que realizaron ahí distintos dirigentes vinculados a las organizaciones sociales que están siendo, bueno, amedrentadas, ¿no? Porque puede haber, suponete que denuncias anónimas sobre las que la justicia tiene que trabajar. Ahora, allanamientos en la madrugada en domicilios particulares de referentes sociales, tratándolos como delincuentes, es parte de el esquema de comportamiento de Patricia Bullrich en general. Lo decíamos hace unos días cuando se refería al paro de la CGT. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, la respuesta es criminalizar. La respuesta es ubicar en el casillero de los delincuentes, de la gente del mal o de los argentinos del mal, a quienes critican o protestan. No importa la forma, puede ser con un paro, puede ser con un paro y movilización, puede ser con una movilización, puede ser de la forma, de la metodología que se te ocurra. Patricia Bullrich y el Gobierno Nacional lo ubican a cualquiera que proteste en el lugar de delincuente, ¿no? Y en este caso Patricia Bullrich en La Nación Más con los voceros del gobierno celebrando justamente este avance contra las organizaciones sociales. Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a ser querellantes de la causa, eso nos han pedido en la justicia y de todas las causas, por lo cual yo no quiero opinar sobre la conducta de los jueces, ni de los fiscales, ni de los camaristas que efectivamente son los que dieron los allanamientos. Prefiero ir a la querella porque ahí sale la verdad. Hoy hay una parte de la verdad que son estos 39, finalmente fueron 39 allanamientos, en estos, 29 allanamientos. 29. En estos allanamientos se encontró mucho dinero, se encontraron todo tipo de elementos probatorios, además de los elementos probatorios que tenemos, que son los testimonios que ustedes están en este momento leyendo o haciendo que la gente escuche. Así que prefiero no opinar sobre la justicia. Lo importante es que es la primera vez en la historia argentina que esto se hace como algo sistemático de decisión política de terminar con estas falsas organizaciones, falsos líderes de organizaciones. Falsas organizaciones, falsos líderes. Bueno, ubicar en ese lugar a quienes protesten contra el gobierno. ¿Por qué? Porque la protesta va a aumentar, porque la protesta ante el avance del ajuste, ante el avance de política económica de exclusión, va a aumentar la protesta en la calle. Entonces, ¿dónde tenés que ubicar a quienes ya protestan y a quienes se van a sumar a esas protestas? En el lugar de delincuentes. Esto es un método que ya se ha aplicado en otros momentos de la historia, y no solo en la Argentina, es el manual de cómo gobierna la derecha, en general, ¿no? Sí, es un poco decir, mirá, hay otro que hace sufrir a los pobres más que yo. Digamos, un poco querer presentarlo de esa manera, ¿no? Sí, es un poco el alimento al monstruito que han creado, que necesita ver a Beliboni arrastrado en la calle, perseguido políticamente, perseguido judicialmente, que necesita ver a los dirigentes sindicales y sociales en el lugar de los responsables de lo que está pasando. Bueno, lo mostró Canaletti el otro día, tratándolo de una manera, pero insólita, diciéndole virus y no sé qué cuántas cosas más. La causa judicial es impulsada por el gobierno, por supuesto que recibe también siempre muy buenas atenciones de algún sector del Poder Judicial, en un momento en el que el gobierno de Milei está actuando a fondo, no solo en su camino de ajuste, sino para desarmar las organizaciones sociales. No envía alimentos a los comedores desde que asumieron. Si realizan protestas de reclamo, las reprime. Reemplazó el programa Potenciar Trabajo por programa de tipo más bien asistencial. Desfinanció el programa de urbanización de barrios populares que generaba trabajo entre los vecinos. Es decir, el ataque es a varias bandas. Desde no mandar ni un paquete de arroz desde que asumieron hasta tratar de meter en cana a algún dirigente social. El gobierno dice, de todas formas, que no dejó de enviar comida a los comedores y en paralelo dice también que auditaron los comedores y que muchos no existen. Escuchen a Margarita Barrientos, del comedor Los Piletones, todos la recuerdan, la conocen, sobre todo por su participación activa en favor del gobierno de Macri en aquel entonces, denunció esta mañana acá en Red, en diálogo con Lautaro Maisling, que reciben un pequeño subsidio que no alcanza para todo lo que necesitan, que les están llegando además los tarifazos, y advirtió que los comedores no reciben absolutamente nada.
pesos. Eso fue lo que dijo. Sí, a mí me hubiese gustado que el requisito quería, porque gracias a Dios mi fundación hace 30 años ya casi que funciona y nunca he tenido un miramiento de nadie y de nada, porque gracias a Dios tengo personas muy competentes que trabajan conmigo y a mí me gustan las cosas claras, como siempre le digo. Si tengo que hablar, yo hablo, y tengo que callarme, me callo. Pero nunca me dijo qué papeles teníamos. La cuestión que a poco tiempo me dieron esa ayuda, que es realmente para 2 comedores es muy poquito. No alcanza. No alcanza, y tenemos que andar mirando qué es lo que vamos a comprar y qué es lo que estamos autorizados a comprar, ¿no? ¿Tiene algún contacto? ¿Tiene algún contacto con la gente del gobierno? He hablado con la gente del ministerio, pero no con la ministra, ¿no? Siempre me atendieron gente que trabaja con ella. Bueno, vean cómo todo es parte del mismo clima, ¿no? Comenzábamos con la recesión y los despidos en el sector privado, el empobrecimiento y la retirada del Estado en la asistencia social, pero además la persecución a quienes protestan y a los dirigentes sociales es parte de un clima que se engancha también con lo que se está discutiendo en el Congreso. Por eso es el Palacio y en la calle, es todo medio un clima noventoso. Hay como la sombra de los 90 que todo lo atraviesa. Y ahí nos metemos en la ley base, porque el oficialismo prepara una cumbre, aparentemente por estas horas, con senadores de la oposición para definir cambios en la ley bases y la reforma fiscal. Están ahí laburando el ministro del Interior, Guillermo Francos, el vicejefe de gabinete, José Rolandi, el asesor del círculo íntimo de Javier Milei, Santiago Caputo, y también están Karina Milei, Eduardo Lule Menem, también son algunos de los que por estas horas llevan adelante negociaciones y conversaciones para ver si logran conseguir lo antes posible la aprobación de la ley bases y del paquete fiscal. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la expectativa de máxima que está teniendo por estas horas el gobierno? Aprobar en general, llegar a acuerdos con la oposición para aprobar la ley bases en general e introducir modificaciones luego en la discusión particular. Si el Senado le da la aprobación en general, aunque se hagan modificaciones en particular, ya sería una sanción en los hechos. Por lo tanto, un triunfo para el gobierno, porque con el regreso a diputados, al haber modificaciones, regresa a diputados, desaparece por completo la posibilidad de desechar las leyes. Lo único que resta es que acepten o rechacen en la Cámara de Diputados los cambios que se hicieron en el Senado. Sí. No es una discusión general, ya está aprobado en general. Está aprobado. De hecho, lo dijo muy clarito Guillermo Francos hace unos días, lo reconoció, dijo, una vez que esté aprobada la ley en general, para nosotros es ley. Sí. Más allá de diferencias pequeñas en algunos temas. Es decir, lo que necesita el gobierno es que se lo aprueben en general y después sí, si querés, negociamos algunos cambios de la ley en particular. Habló Guillermo Francos en Radio Rivadavia recién. A ver, ¿qué dijo Guillermo Francos? ¿Hay una posibilidad entonces de que se apruebe la ley antes del Pacto de Mayo, antes del 25? Si sacan dictamen hoy, la idea sería llevarlo al recinto el próximo martes o miércoles. Bueno, sería nuestra intención, pero eso no depende de nosotros, depende de los senadores. Nosotros en el Senado, como ustedes saben, somos muy minoría, con lo cual los senadores son los que fijan el ritmo de las sesiones. Puede ser que algunos senadores no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo. Puede ser, eso tampoco me parece tan importante, ¿no? Si se termina bien y si no se termina, veremos qué hacemos con el pacto de mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté tratada la ley, ¿no? Depende. O sea, yo creo que son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos cómo termina. Esto es una película de suspenso, no se aprueba, se llega, no se llega. Entonces, son temas que nosotros no manejamos, lamentablemente, y dependemos en esto de la voluntad de los senadores. Bueno, si no es en mayo, será el pacto de junio, o hacemos el pacto de julio. Bueno, vamos a hacer el pacto de agosto y así, ¿no? Y la van tirando para adelante. Bueno, todo indica que Milei no llega al pacto de mayo con la ley base. Ustedes escuchan ahí a Guillermo Francos, el ministro del Interior, eso es lo que uno interpreta, ¿no? No le están dando los números para llegar con la aprobación de la ley bases al pacto de mayo. Entonces, bueno, hacemos el pacto de mayo en junio, chicos. Tampoco nos vamos a poner, tan estrictos con los nombres.
¿Cuántas veces postergaste? Es el pacto del 20 de junio. ¿El pacto de la bandera? Será el pacto de junio. Y si no, será el del 9 de julio. Y así. Y el 17 de agosto, todas las fechas patrias. Lo que está pasando por estas horas en el Senado es bien interesante. Está el debate en el plenario de comisiones, se está extendiendo ante los pedidos de cambios de los sectores de la oposición y con distintos expositores. Y a medida que van los expositores y los senadores le hacen preguntas, empezás a conocer incluso cada vez más detalles de la ley base que son escandalosos. Tremendo. Vean este minuto y medio, 2 minutos de Juliana Di Tulio cuestionando el silencio positivo. Es un concepto de la administración pública que propone el artículo 31 de la ley bases. ¿Y qué significa eso? Escuchen con atención, mira. Yo le hago una pregunta. ¿Usted conoce, habitualmente el Estado puede contestar en 60 días un requerimiento individual? ¿Lo hace? Sí, un montón. ¿Sí? Son un montón de En menos de cuestiones. 60 días se puede contestar cualquier pedido individual. O sea, si yo hago un pedido, ¿no? Por ejemplo, estoy fantaseando, pero ayúdeme, voy a fantasear. Como acá el dominio no está, y en eso puedo entrar, por ejemplo, las tierras que tiene el AAVE, no sé si se sigue llamando así, el organismo que tiene las tierras del Estado, las de dominio privado, por ejemplo, las tierras que tiene el ferrocarril Sarmiento. Yo soy de Morón, así que vamos a hablar de mi barrio, ¿no? Pido permiso para hacer un emprendimiento privado en tierras del Sarmiento, que tiene el dominio y la titularidad el AVE. No me contesta en 60 días. Por lo tanto, la respuesta es positiva, según este artículo. Sí, en los términos del artículo, sí. En términos del artículo, sí. Sí. Sí, en términos del artículo, sí. O sea, yo pido, no me contestan, es mía. Sí. Y ahí exijo, según lo que dice este mismo artículo, porque el silencio es el sentido positivo. Si el silencio es el sentido positivo, bueno, si a mí no me contestó en 60 días, pelito para la vieja es mía, digamos, ¿no? Esa tierra es mía. A mí me suena a un montón de negocio inmobiliario, pero póngale, doctor, que yo me quedo con esa parcela de la tierra de... Bueno, ahí entonces lo que va explicando la senadora Juliana Di Tulio en su pregunta y en la afirmación entonces de el abogado Carlos Nielsen Enemark, especialista en derecho administrativo, es en definitiva que si el Estado no te dice que no, es sí. Es sí. O sea, es exactamente eso. Si no te dicen que no, en 60 días es sí. Esa tierra que tomaste, por ejemplo, es tuya. Es un consentimiento previo, digamos. Claro. Exacto. Es básicamente una estafa al Estado escondida en la ley bases. Es un artículo, es un concepto muy del derecho administrativo, que cuesta, la verdad, a veces llegar a comprender socialmente de qué se trata y que efectivamente esto sea un escándalo. Pero lo es verdaderamente un escándalo. Es una estafa. Y yo que soy una pichi, por ejemplo, que no entiendo un sorongo de esto, me puedo imaginar muchos delitos alrededor de esto. Por ejemplo, si yo tengo alguna connivencia con algún funcionario del Estado que esté a cargo de alguna de estas cuestiones. Lo que está diciendo Di Tulio. Bueno, te doy un Diego, callate la boca y en 60 días ya es mío. Exacto. Incluso muestra algo que ni siquiera tiene que haber corrupción. O sea, uno se supone que si se habilita esta ley, puede haber miles de pedidos por querer poner emprendimientos en puede que el Estado no llegue a contestar en 60 días los miles de pedidos que haya, y ya eso ya hace que sean dueños. No, definitivamente es la ley de saqueo. Esto lo venimos diciendo desde el comienzo. Es un saqueo. Realmente en cada artículo empiezan a verse y a observarse pequeños saqueos, ¿no? Escondidos dentro de la ley. Me pondría contento que alguien se quede con el 10 de eso. Por lo menos alguien se queda con algo. Ni siquiera, tal vez. Bueno, ¿quién más estuvo? Héctor Daer, secretario general de la CGT, criticando el capítulo 93 de la ley Ómnibus que crea la figura del trabajador independiente con colaboradores. Un llamado a la informalidad. A ver qué dijo Daer. Yo les quiero contar una anécdota muy simple. Digamos, muchos de los que estamos acá
estuvimos conversando muchísimo tiempo qué hacer con el sector uberizado de la economía laboral. Para ser más claro, la gente que trabaja en Rappi, en Pedido Ya, etcétera, etcétera. Y cuando la intención siempre fue llevarlos a la ley de contrato de trabajo. Bueno, acá estamos precisamente, el número y el dato oficial es que existen 409.000 empresas que tienen menos de 5 trabajadores. Hay un poco más de 600.000 trabajadores y trabajadoras en esas empresas y lo que estamos haciendo es deslaboralizándolos. O sea, los estamos llevando de la formalidad a una informalidad legal. Esto es lo que más grave tiene este proyecto de ley, porque en vez de avanzar de una manera adecuada a lo que se pretende, que es la formalización de los trabajadores, lisa y llanamente no solo los mandamos a la informalidad, sino que le damos un paraguas legal a la informalidad. Bueno, ahí estaba la explicación de Héctor Daer de por qué este artículo en particular, la figura del trabajador independiente con colaboradores, de hasta 5 trabajadores a cargo, no son trabajadores, claro, en los términos estrictos de la ley. Entonces, es llevarlos hacia la informalidad, pero legalizada. Es como ilegalizar la informalidad. Justamente, aparentemente, es una de las cosas que viene o que quiere resolver la reforma laboral que impulsa el gobierno, que es la informalidad, ¿no? Hay mucho empleo informal, bueno, no parece ser el resultado de, por lo menos de ese artículo, terminar con la informalidad, más bien lo contrario, legalizar la informalidad de algunos trabajadores. Ahí Daer hacía la cuenta de 600.000 hoy en la Argentina en esa situación. Bueno, ¿quién más? A ver, Martín Lustó, el senador radical, criticó el RIGI, el régimen de grandes inversiones, porque es excesivamente generoso y porque no tiene un impacto en el país. A ver. Acá estamos dando un enorme beneficio fiscal por 30 años. Entonces, si vos vas a invertir hoy en la Argentina por 30 años, y yo te digo, che, vas a tener rebaja de ganancias de 10 puntos en el año 25, vos hoy ni lo considerás para tu inversión, porque es una promesa en el futuro, dentro de 25 años, que no es muy importante para la consideración hoy si invertís o no. Pero quiere decir que en 25 años va a haber caído la recaudación, y la recaudación que va a las provincias. Entonces, hay un capítulo del RIGI que es, che, estamos siendo excesivamente generosos, comparado con la historia, comparado con cualquier régimen fiscal de la Argentina, y además comparado con lo que dan los demás países para estas mismas explotaciones. Bueno, ahí está Martín Lustó, además presidente de la Unión Cívica Radical, jugándose también en su interna qué hace el radicalismo frente a la ley Bases en el Senado. El senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, también en contra del régimen de grandes inversiones, en este caso en diálogo con Futurock. ¿Cómo estás viendo la discusión sobre el RIGI? ¿Por qué te parece que es un tema peligroso? ¿Y qué puntos te parecen los más graves de esta cuestión? Es el tema más grave de toda esta ley, porque es el que va a ser más costoso de revertir. Se establecen un montón de prerrogativas para que los capitales extranjeros vengan a la Argentina a invertir. Pero para eso les otorgan una cantidad de facilidades, una cantidad de incentivos, que creo que ni las propias empresas piden tanto. Que lo que van a generar es una competencia desleal con la industria nacional y van a sustituir a los empresarios locales. Y se van a apropiar de un montón de recursos, de riqueza, y todas las ganancias que obtengan no las van a dejar en la Argentina porque no hay ningún incentivo para que en la Argentina, ni ninguna regla, ni ninguna obligación para dejar los recursos de la Argentina, porque ni siquiera pagan los mismos impuestos que las empresas locales. Entonces todo pérdida, con un régimen que se establece por 30 años, estableciendo que si viene un gobierno después y quiere cambiarlo, las empresas extranjeras o estos capitales nacionales tienen derecho a litigar fuera del país contra la Argentina. Por ejemplo, también se establece, el otro día señalaba... Bueno, ahí está Mariano Recalde, senador nacional. Claramente a medida que escuchás más detalles y te interiorizás sobre el régimen de grandes inversiones, sobre eso acá venimos advirtiendo desde hace rato, pero
es cada vez más escandaloso. A medida que pasa el tiempo, vos decís, no, esto es un escándalo. No, esto es cada vez más escandaloso. Y pasa el tiempo y va quedando en claro. Afortunadamente ahí la oposición logró, a diferencia en la Cámara de Diputados, en el Senado, darle tiempo a la exposición del tema con especialistas que van, gente que habla, gente que dice, che, mirá, acá está pasando esto, advierten sobre distintos puntos de la ley. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado después en el recinto? Y no sé. El resultado ahí está más abierto, ¿no? Pero va quedando en claro que incluso coinciden ahí Lustó con Recalde en que lo del RIGI es un escándalo para la Argentina. No, enfatizo esto que estás diciendo, que más se conoce de estas cuestiones, más uno se pregunta, ¿qué pasó en diputados? ¿Cómo fue que pasó así, tan sin debate, sin que se pudiera debatir en comisión todo esto que evidentemente muchos senadores se tomaron el laburo de leer punto por punto? Yo insisto, para mí no es una falta de lectura, ni una falta de tiempo, ni una falta de voluntad de los diputados que, como dijo Lustó ayer, llegaron medio cansados. Nada, ahí juegan otros intereses. Sí, incluso hay teléfonos que suenan, llaman gobernadores, llaman lobistas, llama Bulgeroni, llama Paolo. Y la cosa avanza rápido. En el Senado hay algunos que dijeron, che, hay más espalda política tal vez para decir, no, esto vamos a tratarlo de otra manera. Y también institucionalmente el Senado requiere otros tiempos. Desde que vos tenés plenario de comisión hasta que pasa el recinto es necesario que pase una semana. En diputados la cosa puede ser más ágil. Pero se hicieron más los boludos, seguramente. Y en el debate público hubo una mejor comunicación sobre el tema, porque todos sabemos un poquito del RIGI, ¿no? Nadie sabía nada de eso. Sí, nadie sabía nada. Incluso fue el único punto en el que varios diputados de Unión por la Patria votaron a favor. Lo de Catamarca y lo de San Luis. Bueno, y hay que ver qué pasa con los senadores. Unión por la Patria, permanentemente, Juliana Di Tulio lo dijo en estos días, dicen, los 33 están. Los 33 están. Yo quiero ver. Yo quiero verlo. Quiero ver si están los 33. No me digas esto, Colombati, no me digas esto. Mayán dijo que los 33 están, Recalde dijo que los 33 están. Yo quiero ver qué pasa con los senadores de las provincias que dicen, che, yo todo bien, pero a mí esto me sirve. A mí unas buenas mineras que vengan acá a poner guita. Por eso, para mí ese resultado está más abierto. Bueno, por último, para también completar el panorama, ¿qué dicen desde el PRO? Mirá, también en Futurock, Martín Goerling, senador nacional por Misiones del bloque PRO, defiende la reforma laboral incluida en la ley bases y fíjense cómo defiende lo que él mismo llama, una palabra que por lo general los que impulsan una reforma laboral no utilizan, que es flexibilización. Mira. Pero habla él de flexibilización laboral, escucha. Todas las desregulaciones laborales que hubo a lo largo de la historia y no se condicen con un crecimiento del empleo registrado, ninguna. Ninguna reforma laboral se condice históricamente con una reacción del mercado laboral. No sé si me seguís. Sí, te sigo, pero la repregunta que hago es, ¿seguimos como estamos, digamos, con estas leyes laborales? Seguimos como está la Argentina sin atraer grandes inversiones. Seguimos en esta situación en la que llegó la Argentina después de muchos años de fracasos y hundimientos. O sea, hay que ver los números de la economía. Es claro que hay que hacer un cambio, que hay que cambiar, que también la gente acompañó un cambio en ese sentido. Y podemos discutir mucho sobre el tema laboral, pero yo te puedo decir que el pequeño, mediante, el grande, el kiosquero, el carnicero, necesita una flexibilización laboral, necesita poder tener, no sacarse el riesgo encima del juicio laboral, de toda la industria del juicio, de pagar menos cargas sociales. Bien, ahí. Está bueno que lo pongan en los términos correspondientes, ¿no? Flexibilización laboral. Fantástico, era de lo que estábamos hablando. Bueno, escuchábamos recién a Guillermo Francos. El pacto de mayo se transforma en el pacto de junio, el pacto de julio, el pacto de agosto. No sabemos qué va a suceder. Lo que sí, ya varios gobernadores están bajando. Sea en mayo, junio, julio o cuando sea. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que no va a participar de ese pacto convocado por Milei. Además, Ricardo Quintela de La Rioja, Sergio Silioto de La Pampa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Gildo Infran de Formosa también adelantaron su ausencia. Ayer habló Axel Kicillof sobre las medidas que está tomando el gobierno de Milei y esto dijo. Uno no puede de ninguna manera festejar la situación en la que estábamos, pero lo que tiene que decir es que esta política económica tiene que interrumpirse y terminar ya, porque esto no tiene otro destino que seguir empeorando y deteriorando las condiciones de los más vulnerables. Lo quiero compartir porque estos problemas les caen a ustedes y nos caen a nosotros, pero están formados por una política económica nacional que no tiene miramientos en quién afecta. Ahí estaba Kicillof en una reunión en el Teatro Argentino de La Plata con
intendentes bonaerenses, a quienes básicamente el gobierno nacional les está enviando fondos, los fondos que les corresponden a los municipios, y en este caso Kicillof afirmó también que el gobierno nacional parece haber perdido toda noción y toda percepción de que tiene responsabilidades fundamentales con los 47 millones de argentinos. A ver. Es como que el gobierno nacional piensa que su única responsabilidad es con la macroeconomía o con los acreedores extranjeros o con algunos aspectos de la geopolítica o con el sector financiero, que obviamente reside preferentemente en la capital federal, o con los importadores, o con diferentes grandes capitales, o con millonarios extranjeros. Pero a veces parece haber perdido toda noción y toda percepción de que el gobierno nacional tiene responsabilidades primarias, fundamentales, con los 47 millones de argentinos. ¿Que dónde habitan? En las provincias. Y cuando el presidente nos dice, por los medios, o nos tocó incluso en persona, los gobernadores y gobernadoras de la Argentina, ir a escucharlo, lo que dice es algo así como que todos los problemas de la vida cotidiana, en punto a la educación, a la salud, a la infraestructura, a la seguridad, a los remedios, a los alimentos, a la situación social, todo eso no se va a acercar. Bueno, ahí estaba Axel Kicillof en su, lugar de antítesis perfecta con el gobierno nacional y Milei, ¿no? Una contraposición permanente, no solo desde el discurso, sino de la gestión entre la gestión libertaria a nivel nacional y la gestión de Axel en la provincia. Y ahí, bueno, por supuesto, ya en un marco de reordenamiento de la oposición, están quienes creen que ahí se va instalando una figura de liderazgo, de construcción de una proyección nacional, y quienes, incluso internamente, piensan todo lo contrario y lo están haciendo saber por cuanta vía posible encuentran. En esa interna que ustedes conocen y que, por supuesto, no se va a resolver en las próximas horas, aunque hoy hay reunión del PJ Nacional. El PJ bonaerense de Máximo Kirchner convocó a elecciones, dijo que tiene que hacerse el mismo día que la Nacional, que podrían ser el 17 de noviembre, para eso falta mucho y demás, pero ahí hay un proceso de discusión interna y de reordenamiento que es explícito, visible, en cuestión de está claro. Revisar un rato Twitter, ¿no? Bueno, por otro lado, hablando de gobernadores, otra posición, por ejemplo, la del gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, expresó que el acuerdo, el pacto de mayo del mes que sea, marca pautas desde dónde construir los nuevos espacios políticos y dijo, en relación a esta discusión de la que hacíamos referencia dentro del peronismo, que el justicialismo debe colaborar y marcar diferencias. A ver. El pacto de mayo, voy a ir un poco más, marca pautas desde las cuales, desde esas pautas van a alargar los próximos espacios. A ver, hoy no puede haber un dirigente que se pueda sentar y decir yo quiero construir una Argentina en la cual no podamos tener superávit, ¿no? Uno puede tener una deuda en un momento, eso tiene que ser para inversión estructural, competitiva. No podemos discutir que no necesitamos una reforma tributaria, no podemos discutir que no necesitamos una reforma en materia de coparticipación, una Argentina integrada al mundo, las reformas que un país normal tiene que tener. Sobre ese marco, después uno puede tener matices. Entonces creo, Joaquín, que nosotros hoy tenemos que colaborar. ¿Cuál es la primera actitud que creo que tiene que tener hoy el justicialismo? Es el de colaborar, frente a un gobierno que recién inicia. Lo que tiene que ser una oposición es una oposición que marque diferencias, como vos sabés que la he hecho. Bueno, ahí está, una oposición que marca diferencia pero colabora. Básicamente es la postura del gobernador de Córdoba, Yarlora, y ahí entonces quien sería el anfitrión del pacto de mayo, junio, julio, agosto, cuando sea, hay una mirada también sobre qué debe ser el peronismo. Bueno, discusiones que también se daban en el peronismo en los 90 y que es parte, ¿no? Por eso digo, como todo tiene que ver con un clima de época, de que volvieron los 90. De hecho, para hoy está prevista una fiesta menemista en la Casa Rosada. El gobierno arma una fiesta menemista en la Casa Rosada para inaugurar el busto de Menem. Javier Milei va a colocar este martes el busto de Carlos Menem en la Casa Rosada, luego de incluir ya el cuadro de Menem en el Salón de los Próceres. Claro. Eso que reivindicó también Karina Milei. Esto estaba previsto de todas formas
la colocación del busto de Menem no es una novedad. No. Le corresponde, es un expresidente. Sí, claro. Zulemita Menem lo viene pidiendo desde hace rato. Estaba previsto para el año 2020. En el medio, pandemia, quilombo. Pasaron cosas, nunca más se hizo. Sí. Y por supuesto, ¿no? También. No estaba bien, digámoslo también. O sea, es un Claro. presidente elegido 2 veces. O sea, tenía que estar el busto. ¿Cómo no va a estar el busto de Menem en el salón donde están los expresidentes? Pero claro, por supuesto. Aparte en el medio se murió Menem. Claro. Pero es una discusión absurda que no esté, ¿no? Claro. Sí. Lo que sí tiene que ver con el clima de reivindicación, ¿no? Eso está claro, sobre todo por el lugar. Ahí hay una cuestión medio simbólica. El lugar que han elegido es el lugar que ocupaba el busto de Néstor Kirchner. ¿No? Por eso digo, sí, el busto de Menem tiene que estar. Bueno, sobre eso, la fiesta menemista que están montando en la Casa Rosada y la discusión de batalla cultural permanente en la que está atravesado todo el gobierno. El presidente Milei va a reivindicar hoy al expresidente Menem y se descuenta, obviamente, que estén los Menem del gobierno, porque está Martín, el titular de la Cámara de Diputados, y Lule Menem, que es el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General, trabaja con Karina Milei, es uno de los rosqueros importantes que tiene la estructura del gobierno. Ya tenés 2 Menem, seguramente esté el Eduardo, el ex senador Menem, el papá de Martín, Zulemita Menem, que aparentemente fue la que se encargó de las invitaciones. Mucho Menem en la Rosada, volvieron los 90 a pleno. ¿Es verdad que el busto de Néstor y el de Alfonsín los pasan para el fondo? Bueno, ahí hay una reubicación. El busto de Néstor, que va a ser reemplazado por el de Carlos Menem, quedó alejado de la entrada y queda al lado de una escalera que lleva al primer piso. Bueno. Por lo menos lo pusieron al lado del baño. No, sí, es cierto. Ahí está Alfonsín, creo. Sí, Alfonsín es el que está al lado del baño. Bueno, también muy despreciado por el señor Milei. Por eso. Era una fecha particular, ¿no? 14 de mayo creo que es la fecha donde ganó las elecciones en el 89, pero también que se bajó. Tiene que ver exactamente con eso. El de Kirchner fue el último de los bustos colocados, fue en 2015, bajo la presidencia de Cristina Kirchner. Antes, la expresidenta había inaugurado también los de Raúl Alfonsín y Héctor Cámpora, eso fue en 2008. Llega entonces el regreso de Menem a la Casa Rosada con Javier Milei y volvieron los 90 a pleno. Bueno, cambiamos de tema ya para ir cerrando. El tema que nos venimos ocupando tiene que ver con el triple crimen de odio en Barracas. Este lunes se realizó una concentración en la Plaza Colombia, en el barrio porteño de Barracas, para pedir justicia por las mujeres asesinadas en un ataque catalogado de lesbo-odio por las organizaciones de derechos LGBT, que ayer en una asamblea con organizaciones transfeministas y de diversidades, sindicatos, partidos políticos, colectivos artísticos, grupos autoconvocados, un montón de vecinos y activistas también realizaron una acción colectiva y dijeron cosas como esta. ¿Ver? Siguiente. Fue triple lesbicidio, fue una masacre. Las prendieron fuego por lesbianas, las prendieron fuego por lesbianas pobres, las prendieron fuego por lesbianas pobres haciendo comunidad, haciendo refugio, las prendieron fuego por no ser funcionales al sistema heteropatriarcal, las prendieron fuego con una bomba mientras dormían. Este crimen de odio fue agravado por las condiciones precarias de vivienda en la que se encontraban las chicas, Pamela, Andrea, Roxana y Sofi, la ausencia de políticas públicas frente a la crisis habitacional y la promoción y reproducción de discursos de odio por parte del gobierno resaltan la responsabilidad del Estado. Esos discursos no son gratuitos ni son inofensivos, se llevan nuestras vidas. Gracias por acompañar. Bien, ahí estaba ese testimonio registrado por Revista Cítrica que compartíamos con ustedes. El hecho ya lo hemos comentado. Hay un hombre detenido. Veremos cómo avanza eso también en la justicia. Para ir terminando también este panorama, inundaciones en Entre Ríos. Tiene que ver con las inundaciones en Brasil. Tiene que ver con, bueno, en nuestro caso, en la Argentina, en Entre Ríos, la crecida del río Uruguay. Más de 550 personas ya fueron evacuadas en la localidad de Concordia. A la altura del agua se acercó ya a los 14 metros de altura y ahí, bueno, por supuesto, se espera que continúe aumentando en los próximos 3 días, según dijo el intendente de la ciudad. De todos modos,
Aseguró que la situación está controlada y que no corre riesgo la vida de ningún ciudadano. Pero hay inundaciones brutales también en Brasil, ¿no? Absolutamente. 10 días ya bajo el agua, así que terminamos este resumen imposible en el estado de Río Grande do Sul, ese estado que está ubicado en el sur del país vecino, absolutamente devastado por las inundaciones, donde la situación sigue siendo extremadamente crítica porque las lluvias persisten. Este es un tema y el agua vuelve a subir. El balance que se conoce al día de hoy es de 147 muertos, 127 desaparecidos, más de 800 heridos y unas 600.000 personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Cuando hablamos de refugiados climáticos, hablamos de esto. A veces uno tal vez en el imaginario no sé, puede pensar en, por ejemplo, Bangladesh, donde tal vez hayan visto algunas imágenes donde se desprende la tierra en las zonas costeras y se encuentran obligados a huir. Bueno, estamos también hablando de esto. Muy interesante, Mati, un comentario al pasar, pero justo ese estado es un estado de mayoría bolsonarista. Ajá. O sea, el jefe de fila, que es Bolsonaro, es negacionista del cambio climático. Claro. Y allí lo que estamos viendo es una convergencia de consecuencias del cambio climático con consecuencias del desmantelamiento de todas las políticas públicas para poder atender esos eventos climáticos extremos que se van multiplicando y acelerando en el tiempo. No estábamos preparados para una tragedia de esa magnitud, lo que dijo Lula, que viene reaccionando muy rápido desde un primer momento, que visitó la zona, que movilizó al gobierno, que lanzó incluso importantes ayudas económicas y que anunció en las últimas horas que volverá mañana, miércoles, al Estado por tercera vez. Y como bien lo decías, es una tragedia efectivamente que uno tiene que leer ya en clave casi regional, digamos, porque afecta a países limítrofes. Aprovecho que estemos en Brasil para contarles que Alberto Fernández se estuvo reuniendo con... ¿Con quién? Con Lula. Mirá, con Lula viejos amigos. Mismo, claro, posteó una foto, ahí se solidarizó justamente con lo que estamos comentando, con las víctimas de las inundaciones. Hoy tuve la enorme dicha de volver a reencontrarme con mi amigo de siempre, el presidente de Brasil. Ambos hombres tienen una amistad y se han manifestado, han tenido uno por el otro, digamos, gestos de mucha solidaridad política, además de personal. Ambos creemos que por encima de las singulares circunstancias que vivimos, los pueblos de Argentina y Brasil están unidos. Ahora, lo que les quería decir, además de lo que publicó él en Twitter, es que Alberto estuvo comentando, y eso tiene que ver con la política de Javier Milei, a sus colaboradores, que Lula no está contento. Ajá. Lula no está dispuesto a acercarse al gobierno de Javier Milei si no hay unas disculpas públicas. Esto es lo que está esperando, disculpas públicas por parte del jefe de Estado argentino. Ajá. Y también aclaró que si los empresarios argentinos quieren efectivamente hacer negocios con Brasil, que vayan a verlo a él personalmente. Mira vos, ahí está. Bueno, y vamos a ver qué pasa con el tiempo.